¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de la sesión de temas selectos de seguridad eléctrica en COVID-19. El día de hoy vamos a platicar de la normatividad, su aplicación e importancia de la seguridad eléctrica en estos tiempos de COVID. Bienvenidos sean todos. Los dejamos en manos de Paulo Panzelotti. Buenos días a todos. Mi nombre es Paulo Vancelotti, soy responsable por fútbol médico en Latinoamérica. Hace un mes tuvimos nuestro primer webinar que trató del tema de ventiladores mecánicos. Y ahora ya tenemos programados 2 webinars sobre seguridad eléctrica. Hoy trataremos de conceptos y estándares y en la siguiente semana haremos una demostración práctica de algunas pruebas. Como Luis comentó, en caso de preguntas, utilicen un módulo de la plataforma Zoom, que serán captadas y intentaremos responderlas hoy al final del evento. ¿Puede avanzar, por favor? Tenemos distribuidores en la región que pueden apoyarlos, pueden aclarar dudas futuras sobre el tema y si necesitan pueden visitar sus instituciones y compañías. Bueno, agradezco la participación de todos. Hugo, es contigo. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, muy buenos días a todos ustedes. Con el placer de saludarles. Aprovecho el espacio para felicitar a todos por el reciente Día del Ingeniero Biomédico y reconocerles la incansable labor que se está llevando en el campo de batalla durante esta pandemia. Les habla su servidor Hugo Mota, gerente de proyectos de ingeniería clínica en la empresa Artécnica en México. El programa que vamos a desarrollar el día de hoy es un webinar basado en temas selectos de seguridad eléctrica, donde veremos 4 temas principales. El primero de ellos es la introducción al tema de la seguridad eléctrica y sus temas básicos, la clasificación de los dispositivos médicos debido a sus diferentes clases y tipos, cuáles son las normas internacionales aplicables al tema de la seguridad eléctrica y cómo las gamas de necesidades y los diferentes productos pueden ayudarlos a ustedes a sobrellevar en estos tiempos el tema de resolver las pruebas de seguridad eléctrica. Siguiente. El día de hoy, como platicamos, vamos a ver un poco más sobre el tema que es de suma importancia en el aseguramiento de la calidad en los dispositivos electromédicos, como es la seguridad eléctrica, de cómo sus efectos biológicos pueden llevarnos desde una pequeña sensación de hormigueo hasta causar daños severos como pudiera ser la muerte. Pero antes de entrar en materia, sí es importante que reafirmemos o conozcamos ciertos términos de lo que puede causar el flujo de la corriente a través del cuerpo humano. El shock eléctrico o choque eléctrico, como lo conocemos, nos habla de 3 principales factores o conlleva 3 de ellos. 1. ¿Cuál es la cantidad de corriente que pasa y fluye a través del cuerpo? El segundo es ¿cuál es la ruta que sigue el mismo dentro de él? El tercero es cuánto tiempo se mantiene en contacto con nuestro cuerpo. En un costado derecho tenemos una pequeña escala de los efectos del flujo de corriente a través del cuerpo humano y cómo va desde una sensación de hormigueo o el famoso let go, cuando podemos todavía tener el control muscular y soltar aquello que nos está generando este contacto y descarga de shock, hasta poder generar diferentes eventos como pueden ser contracciones musculares, dificultad para respirar, pudiera llevarnos a un ataque respiratorio, hasta causar un tema de arritmias, quemaduras y aumentar con ello desde una corriente pequeña, desde 1 miliamper hasta arriba de los 60 miliamperes, cómo puede aumentar el grado de riesgo y causar la muerte en un paciente o en el personal aledaño a un equipo electrónico. Es importante destacar 2 términos comúnmente conocidos en el tema de la seguridad eléctrica, como es el macroshock, que es cuando tenemos una corriente que fluye o es aplicada de manera externa a nuestra piel, ¿sí? Nuestra piel tiene cierta resistencia. Y otro de ellos es el microshock,
que es la corriente que se aplica directamente a un tejido cardíaco sin o evitando esta corriente o esta resistencia que genera nuestra piel. Siguiente, por favor. La seguridad eléctrica de muchos de los productos eléctricos ordinarios, podemos verlo a través de un televisor como ejemplo, son fabricados con ciertos requerimientos para su prueba de corrientes de fuga. Pero para las pruebas de dispositivos médicos se tiene que ser más estricto y tener un rango más acotado en límites de aceptación. En general, la fuga de corriente está definido como la cantidad de corriente que fluye a través de un conductor aterrizado a tierra que pueda fluir a través del cuerpo humano o algunas otras superficies, si una pieza dentro del equipo médico pierde su conexión a tierra. Años atrás se descubrió que muchos pacientes estaban muriendo, estaban sufriendo lesiones graves en quirófanos o en mesas de cirugía debido a las pequeñas corrientes de fuga. El cuerpo humano, cabe destacar que es especialmente susceptible a descargas eléctricas, pues es la manera como funciona nuestro sistema musculoesquelético, pero es especialmente susceptible cuando nuestra piel, que es quien genera la resistencia, se encuentra de alguna manera abierta o herida, dejando expuesto los músculos, y es ahí donde agrava el tema y una pequeña cantidad de corriente puede ser causante de daños como los que estábamos viendo hasta llevarnos a un tema de un paro cardíaco, incluso en una persona saludable. No necesita ser alguna persona con algún tipo de afección. Es por ello que algunos de los límites de corriente fuga tienen que ser tan pequeños o no mayores al orden de los 10 microamperes. Los dispositivos médicos están certificados con un uso específico o el intended use en sus manuales o especificaciones de uso y características técnicas. Algunas de las veces en ambientes hospitalarios vemos que algunos equipos que no son de uso médico o grado médico terminan en un lugar erróneo. Creo que un ejemplo muy común que nos ha tocado ver en algún lugar es el ver un televisor o una computadora de oficina en ambientes o áreas críticas como pudiera ser un quirófano. Estos productos en su mayoría no pasaron por requerimientos de dispositivos médicos. En estas situaciones donde el paciente se encuentra más vulnerable porque puede haber más causas de shock o daños severos. Esto es más que una justificante para nosotros como biomédicos para sustentar la compra de tecnología biomédica. Como ejemplo tenemos un listado de equipos médicos, el tema de camas, ventiladores, etcétera, y uno de ellos es muy importante, como una cama puede convertirse en un riesgo de shock. Algo tan sencillo como estar recostado con un paciente que tiene un catéter conectado y a una señal de ECG. Este paciente pues está recostado en su cama. Supongamos que alguno del pin de tierra de la conexión de la cama está roto. Parece ser que pues no es un problema alguno, incluso lo hemos visto en hospitales donde el conector se encuentra con el pin de tierra quebrado. Alguien que está en contacto con el paciente y la cama toca alguno de los catéteres o líneas que están de manera invasiva a nuestro paciente y de esta manera podemos causar un flujo de corriente, ¿sí? A través ya sea de la cama y la capacitancia que se genera con el sistema DSG, lo cual pudiera llegar a causar una arritmia cardíaca o algún paro o interferencia en los dispositivos médicos. De esta manera podemos ejemplificar la gravedad que puede llegar a tomar algo que parecía inofensivo o que muchas de veces dejamos por desconocimiento de lado. Siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante, pues debemos de probar la seguridad en todos los dispositivos médicos, mucho más en los dispositivos electromédicos. En los diferentes ambientes donde es necesario someter a prueba los equipos, son algunas de ellas los ejemplos que listamos. Pruebas de aceptación, cuando un ingeniero clínico realiza la llegada o recepción de un equipo que entra a su ambiente hospitalario o a una empresa. El verificar que el equipo fue entregado en una condición aceptable y funcionando dentro de las especificaciones que especifica el diseñador o el fabricante en este caso. El desarrollo de pruebas rutinarias, o también conocido como pruebas de mantenimientos preventivos y correctivos, así como algunas otras rutinas que son especificadas en las recomendaciones de los fabricantes en proceso de asignación de riesgos a dispositivos médicos. Otros de las pruebas son después de algún mantenimiento correctivo
upgrade o recall que se le realiza a algunos de los equipos médicos, donde muchas de las veces es necesario llevar a cabo pruebas más rigurosas después del reemplazo de algún componente o reconfiguración del dispositivo. Y ahora que está muy actual o fresco el tema del desarrollo de nuevas tecnologías, como puede ser el caso de ventiladores o respiradores mecánicos, en todo aquello que son las fases de diseño y las pruebas de validación de los nuevos dispositivos que salgan al mercado o que se encuentren en fases de desarrollo y diseño de ciertos prototipos. Es aquí donde en esta parte debemos de ser conscientes en el diseño para una posterior producción de algún dispositivo de estas características. Siguiente diapositiva, por favor. Como resultado de recolección de todas estas investigaciones que se hicieron en el tema de decesos de pacientes debido a los macroshock y microshock, los estándares de manera mundial establecieron ciertos límites de corrientes de fugas. El equipo tiene que ser diseñado para tener una baja resistencia, incluso con el contacto directo con el paciente. Esto a través de técnicas de aislamientos para asegurar que la corriente pueda fluir a través del paciente sea mínima, o que esta corriente que fluye a través de ellos sea mínima, incluso cuando se tiene un contacto directo con líneas de voltaje. Esto nos asegura que durante un evento de falla del dispositivo o cortocircuito, el paciente está protegido y esta corriente fluirá por una línea de menor resistencia, que son las piezas aterrizadas. Para reducir estas corrientes en niveles insignificantes, los chasis aterrizados son utilizados para desviar alguna corriente de fuga o corriente de falla a tierra en lugar de que fluya por el paciente o el staff médico. No solamente implica la seguridad del paciente, que es una de las más importantes, sino que se desarrolla en todo el ambiente, como puede ser el personal usuario de los mismos. En la figura de un costado podemos ver un pequeño esquema gráfico de cómo la corriente de falla eléctrica está siendo derivada a través de una ruta aterrizada. Un aterrizaje efectivo nos puede alcanzar con unos niveles muy bajos, o se puede alcanzar con niveles muy bajos de resistencia. La medición del aterrizaje a tierra es una de las mediciones más importantes en el tema de estándares y protección de seguridad eléctrica. Algunas pruebas básicas a realizar durante la seguridad eléctrica es la inspección visual de cableado, estructuras, enchufes y conectores para asegurar que el equipo sea seguro de operar, incluso para nosotros como ingenieros clínicos, biomédicos o de servicio. La medición, como bien comentábamos, del cable de resistencia a tierra y la medición de conductividad del chasis y sus diferentes aislamientos. Es por ello que cuando nosotros realizamos un mantenimiento correctivo o reemplazo de refacciones, es recomendable recurrir a este tipo de pruebas para asegurar que todas sus piezas y diferentes componentes, como puede ser el chasis o algunas otras piezas, tengan el debido aterrizaje o aislamiento según sea su caso. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Gracias. Existe una gran variedad, una anterior, perdón. Bueno, existe una gran variedad de estándares dependiendo de las aplicaciones internacionales, pero uno de los que tiene la mayor aceptación a nivel internacional es la IEC, ¿sí? En este webinar hablaremos de lo que son estos dos estándares globales particularmente, dado que en el caso de la ingeniería clínica y de servicio tendremos un poco más de desarrollo sobre los mismos. El IEC 60601-1, debido a sus diferentes apéndices que tiene, no es el único estándar, pues existen otros que aplican en otras partes de diseño y validación de equipo. Sería importante, dependiendo en la fase que se encuentren o la necesidad que ustedes presenten, que se puedan documentar en este tipo de temas. La IEC 60601 nos habla de pruebas de diseño y validación en líneas de ensamblaje, manufactura y sus procesos internos de calidad o post-reparación en línea, ¿sí? Al ser una norma más estricta, es ideal para utilizarse en la recepción de equipos nuevos o en equipos de recientes tecnologías, ¿sí? La IEC 62353 está diseñada para una aplicación en cliente final, o hablemos de una prueba de campo, o pruebas de inspección al ingreso de las instalaciones, mantenimientos preventivos,
postreparación o una secuencia de mantenimientos predictivos para asegurar el correcto funcionamiento y poder ir en avanzada detectando en tendencias lo que es el deterioro de nuestro equipo electromédico. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Edward de Colombia, que nos hablará un poco más a detalle sobre la clasificación y tipos de equipo médico. Edward. Adelante, Edward, ¿nos escuchas? Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Sastoque, director comercial de Seiga SAS en Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana. El motivo de la seguridad eléctrica es con el fin de que los dispositivos electromédicos deben ser muy seguros, sobre todo los equipos que se deben conectar al cuerpo humano para realizar su cometido, en los que una parte importante es su seguridad eléctrica. Ya la mayoría de los equipos que encontramos en las instituciones, pues observamos que funcionan con respecto a la electricidad. Aunque nos dan grandes beneficios, también nos genera un riesgo. ¿Cuál es este riesgo? Que se aparezcan corrientes de fuga que van a pasar tanto ya sea por el paciente como el personal que esté cerca a los equipos. Las normas IS nos dan una clasificación del tipo según la protección que él utilice. Entonces, esta protección depende del diseño propio con el cual se aseguran esta construcción y se evita el riesgo que se genere un microchop o un macrochop, ¿sí? Que ya nos lo había explicado Hugo. En el primer grupo obtenemos los equipos de clase 1. Este equipo de clase 1 lo vamos a encontrar simbolizado con una toma tierra encerrada en un circulito. ¿Qué significa? Que su protección, adicional de su protección base, su doble protección, su segunda protección, está dado a que en el momento de una fuga de tierra, ella tiene que cerrarse por el circuito a tierra. ¿Sí? Una fuga de corriente por el circuito a tierra. Si observamos en el esquema, vamos a encontrar que en la parte izquierda inferior, los canales de fase, neutro, o sea, los canales de alimentación, más el canal de tierra. Es una forma de identificarlos. Es necesario siempre confirmarlo en las especificaciones, en los manuales del fabricante, qué tipo de protección fue diseñado el equipo. ¿Qué podemos encontrar en la práctica? Muchos de estos equipos que tienen sus 3 pines para que tenga una tierra de protección, ¿sí? No es una referencia, sino es una tierra en el momento de fallo del equipo, pueda circular la corriente hacia tierra. Vamos a encontrar que en las instalaciones eléctricas de clínicas y hospitales puede ser de que el toma tenga la posibilidad de conectarse, pero internamente no esté cableado. Entonces, debemos garantizar en la instalación de los equipos electromédicos que la tierra tenga esa protección, que realmente exista, ¿sí? Porque si no, de nada sirve el diseño del equipo, puede estar muy bueno, pero en donde va a ser usado sería un inconveniente grave. Nos afectaría totalmente porque nos desprotege. Entonces, según la clasificación de la norma, el, el equipo de clase 1 no los describe como un equipo que su protección, aquellos equipos en los que la protección no se obtiene solo del aislamiento básico, o sea que son las carcasas, ¿sí? Elementos de aislamiento, sino que incluyen precauciones auxiliares, de una forma que se dispone de una conexión de las partes conductoras accesibles, que pueden ser los latiguillos, carcasas, cualquier elemento que sea conductor, porque el que pueda circular corriente, al conductor de tierra, de forma permanente para que no puedan estar en tensión elevada en caso de un fallo de aislamiento. Como nos comentaba Hugo, en el momento de hacer un mantenimiento preventivo o correctivo, en ocasiones se destapa el equipo. ¿Qué nos va a pasar cuando destapan el equipo? Que la carcasa puede tener un conector, un cablecito interno para hacer el contacto a tierra, y en ocasiones lo desconectan,
hacen su mantenimiento preventivo y se olvidan volver a conectarlo. Entonces se entrega al equipo y es necesario realizar las pruebas para garantizar de que efectivamente por manipular el equipo no se eliminaron las protecciones que él tenía. La segunda clase de equipos que nos habla la norma, o sea, equipos clase 2, sus símbolos son dos cuadrados, ¿sí? Estos son equipos que aquella protección no solamente recae en el aislamiento básico, sino que tiene un doble aislamiento o aislamiento reforzado, no existiendo protección de una puesta a tierra de seguridad. Existen tipos generales de equipos de esta clase, los que incorporan una cubierta aislante, o sea, encontramos, pueden ser diferentes a la parte metal, plástico, o sea, es un elemento que no sea conductivo precisamente pues para evitarlo. Una forma de identificarlos, estos equipos, si miramos en el segundo esquema, a la parte izquierda en la conexión, no vamos a encontrar el pin de tierra. No lo necesitan. Su forma de protección no depende de la tierra. Son algunos equipos y tendríamos que determinarlos según las especificaciones del fabricante o si se diseñan los equipos. La protección contra las descargas eléctricas, entonces no solamente depende de ese elemento básico, sino de todo ese tipo de alimentación. Encontraremos un tercer grupo que no lo cubre la norma IEC, pero lo reconocemos, ya sea equipo 3 o IP, que nos significa es que tiene alimentación interna. ¿Sí? Estos equipos, su condición no dependen de la fuente externa, sino funcionan a baterías a unos niveles muy bajos, por lo cual el equipo es muy seguro. Esta alimentación interna pues no los cubre la norma IEC, la 60601, 62353, porque no depende, a no ser de que en ocasiones lo utilicemos con un cargador. En ese momento pues estamos haciendo la conexión hacia la red eléctrica y puede quedar clasificado como clase 1 o clase 2 cuando empieza a funcionar de esa manera. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte vamos a encontrar la clasificación según el tipo de protección. Vamos a encontrar tres símbolos. El primero lo conocemos con la letra B, que es del cuerpo. Significa aquellos equipos que independientemente de la protección eléctrica, sus partes aplicadas, pues no van a estar en contacto con el paciente. Por esa razón, pues lo encontramos con un simbolito solamente del cuerpo. Al lado izquierdo vamos a encontrar el cuerpo con unas lineecitas. Esas lineecitas significarían que adicional de la protección que tiene para sus corrientes de fuga, también puede ser utilizado con un desfibrilador. ¿Sí? Tienen una protección para desfibrilación. Los tipos BF son aquellos que con la entrada o parte aplicada al paciente mediante circuitos flotantes. ¿Qué significa eso? Que no están aterrizados a tierra, su tierra es flotante. Según la norma IEC deberán ser equipos tipo BF, todos aquellos equipos que tengan una parte aplicada al paciente, o sea, cualquier elemento que va a entrar en contacto con el paciente ya deben ser de clase BF. Para la clase CF, son aquellos equipos, independiente de la protección sea 1 o 2, o alimentados internamente, que permiten un alto grado de protección en relación con las corrientes de fuga y corrientes de entrada flotante. Según la norma, deben ser equipos tipo CF, todos aquellos en que se pueda establecer un camino directo al corazón del paciente. Entonces, en este caso, esta protección, sus límites de fuga son menores porque ya entran en contacto con el corazón, y si ese límite se sobrepasa, pues nos podrían generar un microchoc y la muerte de la arritmia y muerte en el paciente. Siguiente, por favor. Entonces, las partes aplicadas en los dispositivos médicos son todas aquellas que van a poder entrar en contacto con el paciente. O sea, puede hablar de partes aplicadas y conexiones al paciente.
hay que tener en cuenta que una carcasa podría, no es una parte aplicada hacia el paciente porque su propósito no es mm, tomar datos o inyectar medición, no está diseñada para eso, pero podría entrar en contacto con el paciente, por lo cual siempre se tiene que analizar. Podríamos hablar de los desfibriladores, que tienen 3 cables para la toma de ECG y 2 palas para desfibrilación. Aquí en la presentación tenemos partes aplicadas de los 2 de desfibrilación que van a entrar en algún momento en contacto con el paciente y siempre están en contacto con el paciente, pues los electrodos. Todo eso son partes aplicadas. En total, el equipo dispone de 5 conexiones destinadas para entrar en contacto con el paciente. Tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, una cama como tal no está diseñada para tener una conexión directa con el paciente, por lo cual pues no tiene ninguna parte aplicada. Monitores de paciente pueden tener 5 partes aplicadas, monitores de cuidados intensivos, electrocardiógrafos, pues más de 10 partes aplicadas. Entonces, las partes aplicadas son todas aquellas que están diseñadas para entrar su contacto con el paciente y por lo cual cada una de acuerdo a si solamente va a estar en contacto con el cuerpo o podría estar en contacto con el corazón, pues tiene un tipo de clasificación de seguridad. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí encontramos algunos ejemplos de los equipos. Pues en un ventilador tenemos en la primera parte, es un 840. Esto es tomado de la ficha técnica del equipo. Nos habla la clasificación conforme a la norma IS 60601 que tomó de base el fabricante. Estableció que es de protección tipo 1, o sea, de clase 1. ¿Qué significa eso? Que depende de la toma a tierra. Y es de tipo B. ¿Por qué es de tipo B? Porque no va a tener ninguna parte conductora en contacto con el paciente. Entonces es la forma de clasificación. En el del medio encontramos un electrobisturí. Este electrobisturí en conformidad con la norma 60601 nos determinan que es un equipo de clase 1, ¿sí? Depende de la tierra para su correcto funcionamiento en la parte de la protección y es de tipo CF. Observamos también en el símbolo que se puede utilizar con desfibrilador, o sea, tiene esa protección. ¿Por qué tipo CF? Porque puede entrar en contacto directo con el corazón. Entonces nos cambian los límites en las normas. Y en el tercer grupo tenemos un monitor de presión no invasiva, en el cual está clasificado como tipo BF, ¿sí? Y clase 2. En este momento de clase 2 porque no depende de la tierra, normalmente pues solamente las conexiones de fase neutra, entonces le aplica a esa etapa de la norma. Siguiente, por favor. Sí. Aquí tenemos un resumen de los límites conforme a la norma 60601, en el cual se evalúan las diferentes corrientes de fuga y dependiendo del tipo de protección, si es tipo B, tipo BF o tipo CF, se establecen los límites de los cuales no debe superar el equipo cuando realizó las pruebas. Si un equipo me supera estos límites, ya no es seguro para el paciente. Me pueden generar diferentes eventos. Entonces, NC significa con un nivel de condiciones normales, que son fallas probables, y SFS condiciones de falla única. En el momento que se simule un corto, se presente un contacto no deseado, pues los límites del cuales los sistemas de protección deberían funcionar y no sobrepasar los diferentes umbrales. Encontramos en las columnas la fuga con respecto a tierra, pues tendremos unos límites de acuerdo al tipo de protección, corrientes de contacto, corrientes de fuga de paciente, ya sea en corriente AC o en corriente DC, vamos a encontrar diferentes valores. Si observamos bien, comparando tipo BF y tipo CF de la columna 3, encontramos que para
BF en una condición normal son 100 microamperios y en una condición de una falla, 500 microamperios. Y para el tipo CF, una condición normal límite máximo son 10 microamperios y condición de primera falla, 50 microamperios. ¿Por qué razón? Lo que se había comentado, los de tipo CF pueden entrar en contacto con el corazón, por lo cual el límite de aceptación es mucho menor. Vamos a encontrar también pacientes de fugas con respecto al chasis y corrientes con respecto a las partes auxiliares de paciente, que son aquellas que están, las partes auxiliares de paciente son aquellas que están diseñadas para generar una corriente al paciente, pero de la cual es un nivel muy controlado y es por funcionamiento, no representa un riesgo. Ok, continuamos con la presentación con compañero Hugo. Muchas gracias, mi estimado Edward. Para todos aquellos que nos están enviando preguntas, estas serán respondidas al finalizar de la presentación o a través de vía electrónica contacto con nuestros diferentes distribuidores en la región. Pues bueno, habiendo hablado un poco más de lo que son los estándares de seguridad eléctrica y sus funciones o el propósito para los cuales fueron estandarizados y creados, pues creo que nos surge la siguiente duda. ¿Cuál sería el estándar que deberíamos utilizar como ingeniero en mi área? Ya sea en el área de diseño, en el área de ingeniería clínica, en el campo de servicio, y cuáles son sus alcances. Vamos a platicar un poco de lo que nos compete o engloba la norma IEC 60601, que por su naturaleza esta norma está diseñada o creada para la aplicación en el diseño de nuevos dispositivos o tecnologías. Todos aquellos que trabajamos en el área de la metrología aplicada al diseño de nuevos prototipos de equipos médicos o la adquisición de nuevas señales o de bioseñales en el cuerpo humano. Para pruebas de validación de dispositivos médicos en las líneas de producción, esto es en pruebas de calidad para asegurar que el equipo cumple con las especificaciones para las cuales fue diseñado y su funcionamiento es el correcto. Y para todo aquello tipo de pruebas que no se repiten de manera rutinaria, como platicábamos en el ejemplo de una inspección a la recepción de un equipo nuevo en nuestro hospital o las pruebas de aceptación. Esto con la finalidad de que pudiese acortar la vida útil del dispositivo médico debido a las señales o a las corrientes que se aplican en las diferentes pruebas. Siguiente. Ahora hablando de la IEC 62353, esta norma nos define una serie de requerimientos que se encuentra asociada a límites de pasa o falla que están diseñados para asegurar el funcionamiento correcto de un equipo médico que se encuentra instalado en campo o se encuentra funcionando con aplicaciones ya en paciente. Este estándar contiene tablas de valores de aceptación relacionados con algunos de los límites o tablas de verdad que vimos en la 60601, pero se encuentra, comprende de una menor complejidad y se enfoca para temas de postreparación y pruebas durante el servicio de equipo médico, ¿sí? Hay que recordar, como bien mencionó mi compañero Edward en los ejemplos, que hay que usar los manuales de fabricante para estar seguros de cuáles son las pruebas recomendadas en los diferentes equipos o sus normativas aplicables. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son las pruebas que se realizan según la IEC 62353? Las pruebas, como veíamos, vienen de un flujo base en el tema de la realización de dichas pruebas, la cual platicamos. La primera de ellas, y muy importante, es el tema de una inspección visual. El que nosotros verifiquemos la integridad o seguridad externa del equipo, que cuente con sus correctos accesorios, que estos no se encuentren con algún daño en el aislamiento, que cuente con su pin de aterrizaje, el cable de alimentación, etcétera, etcétera, nos asegura de que es un equipo seguro para el biomédico o para el ingeniero de servicio que va a realizar una manipulación del equipo, ¿sí? Este es el primer paso y uno de los más importantes, por más básico que este parezca. Otro de ellos es la resistencia puesta a tierra. Hablamos que el aterrizaje de los equipos nos asegura el flujo de la corriente
por la línea con menor resistencia, es decir, que esté en relación con tierra sus partes conductoras. Otra de ellas es la resistencia del aislamiento. De esta manera buscamos que sea un aislamiento que no se encuentre degradado por el uso o por algún mal funcionamiento del mismo y siga siendo un equipo seguro de probar. Y la última de ellas es la corriente de fuga. Hay que asegurarnos de que se selecciona el método correcto de la corriente de fuga y para ello también dejamos aquí el link para ustedes que vamos a compartir también por el chat para poder tener acceso a mayor información referente a la norma. Todo esto se encuentra disponible ya sea a través de nuestros diferentes distribuidores en América Latina o en el link que vamos a dejar por ahí en nuestro chat. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, habiendo dicho esto, conociendo ya los diferentes estándares y aplicaciones, veíamos por ahí que en algunas de las interacciones hay personas preguntándonos sobre el diseño. Necesitamos saber qué fase de la implementación o qué etapa de la ingeniería estamos aplicando para saber cómo podemos ayudarnos a cubrir nuestras diferentes necesidades. Hay equipos acorde a todos ellos, a todas las necesidades, que cubren las ciertas gamas y diferentes tipos de estándares. Entonces, no duden por favor en contactar a sus diferentes distribuidores para poder conocer un poco más sobre sus necesidades y poderles asesorar en el tema de la selección de un equipo médico, de un equipo de seguridad eléctrica adecuado. Podemos pasar por último a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Hugo. Tenemos por acá algunas preguntas. No sé si quieras leerlas tú o quisieras que las lea yo. Algunas las he contestado, tienen que ver con principalmente si va a estar disponible esta presentación y la grabación en línea. La respuesta es sí. Y les vamos a hacer saber vía correo electrónico. Vamos a subir este material a una página web en donde se les va a hacer llegar tanto la presentación como la grabación de esto, al igual que cualquier material referencial que puedan otorgar los distribuidores y presentadores. Hugo, ¿quisieras tú dirigir la sesión de preguntas y respuestas? Sí, con mucho gusto, mi estimado. Creo que aquí Edward nos preguntan que si se pudieran dar algunos ejemplos de equipos de clase IP o clase 3. Ok. Ejemplos de estos equipos son aquellos que funcionan netamente con pilas o baterías, ¿sí? Que no están diseñados para conectarse a la red eléctrica. Por ejemplo, Holter, que son con baterías, algunos oxímetros de pulso, que también, pues, otra pregunta por allá, pues, que son estos equipos que se colocan en el dedito, pero funcionan de manera independiente. En conclusión, son todos aquellos que netamente su principio de alimentación es interna y funcionan a baterías. No se van a conectar a la luz. En el momento que hay un equipo de estos que se utiliza para cargar la batería, ¿sí? En este sentido, en ese instante, cuando se conecta a la red eléctrica, ahí ya empieza a tener clasificación 1 o 2, de acuerdo a diseño. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Otra, Edward, nos preguntan, ¿cómo se logra el aislamiento en los equipos clase 2 cuando son de cubierta metálica si esta no se encuentra con una tercera terminal de tierra de protección en la clavija? Bueno, normalmente los que son de tipo 2 es doble aislamiento. La protección como tal es netamente el aislamiento que se puede lograr con elementos que nos aíslan como partes plásticas, también desde la parte electrónica con transformadores, con optocopladores, en fin, esa es la forma del doble aislamiento. Entonces la clasificación, para poder determinarla de mejor manera, nos tocaría remitirnos a la norma. Pero normalmente, y observaríamos, haciéndole una prueba de seguridad eléctrica, ese equipo que se está estableciendo de clase 2, si no me está presentando fugas por el chasis. Si me está presentando una determinada fuga por el chasis, realmente estaría mal diseñado. Excelente, muchas gracias.
Nos preguntan el por qué es importante utilizar un analizador de seguridad eléctrica en lugar de un multímetro convencional. Cabe destacar que a diferencia del multímetro, el analizador cuenta con una estructura más robusta e interconexiones que nos permite conectar de las diferentes modalidades necesarias para realizar cambios de polaridades, apertura de pin a tierra, etcétera, etcétera, de una manera y en una estructura en una sola conexión, lo que incluso vuelve seguro e idóneo para realizar este tipo de actividades, porque de otra manera necesitaríamos hacer ciertas conexiones en riesgo o poner cortocircuitos que ponen en riesgo la vida o la seguridad del operario del equipo. Es por eso que se encuentra recomendado y a modo personal creo que es la herramienta básica que todo ingeniero clínico deberíamos de tener, pues la mayor parte de nuestro inventario se encuentra conectado a una toma de corriente en sus diferentes modalidades. Quisiera complementar a esa respuesta. Con el multímetro tú puedes medir, pero no vas a poder hacer la prueba de aislamiento porque necesita generarse una alta tensión para determinar esas pruebas. También el analizador te permite hacer una serie de secuencias de switcheo, que es invertir las fases, abrir, que tendrían que montarlo, algo que se convierte, si no es en una instalación fija como un laboratorio, como lo determinan las normas, en sitio es muy complicado hacer las pruebas con un multímetro. Primero, ni siquiera vas a poder medir el consumo porque tendrías que interrumpir una línea y hacerlo en sitio no es práctico. Gracias. Quería comentar, tenemos solamente 10 minutos para preguntas y respuestas. Hay cerca de 34 preguntas. Agradecemos muchísimo y les pediría a los presentadores que si podemos ser más precisos en las respuestas para poder contestar la mayor cantidad de preguntas en vivo. Con gusto. Tenemos otra por aquí sobre los sensores de saturación de oxígeno, si estas se consideran partes aplicadas. Aquí tenemos un tema por diseño del aislamiento que trabaja de manera a través de octocopladores o a través de la emisión de un diodo receptor emisor. Entonces, esa sería la respuesta en este punto. Comenta por acá que con qué frecuencia se deben aplicar este tipo de pruebas. ¿Me ayudas a contestar esta, Eduardo? Bueno, este tipo de pruebas se recomiendan realizar después de los mantenimientos porque se puede generar un error en el equipo, como lo había comentado en la presentación. También cuando se realiza la instalación del dispositivo, porque en condiciones controladas es perfecto, pero el sitio puede fallar. Correcto. Para el tema de contacto de los distribuidores en los diferentes países, agradeceríamos si pudiéramos, y vamos a canalizarlos directamente con los distribuidores para que puedan ponerse en contacto con ustedes. Aquí hacen el tema de que desafortunadamente muchas empresas se dedican a dar mantenimiento preventivo y o correctivo y no cuentan con equipos de seguridad eléctrica. ¿Qué problemas legales repercutirían en dicha empresa? Pues creo que el primero de ellos es, pues no estamos realizando las prácticas como deben de ser. No podemos asegurar que el equipo es seguro, valga la redundancia, para operación con un paciente o para con su equipo perimetral. Y los problemas legales pues pueden irse agravando, pues a final de cuentas pues, puede llegar a repercutir en la muerte o en la pérdida de la vida de una persona. Es por ello que pues, hay muchas iniciativas que vamos a canalizar a través de los distribuidores donde podemos ayudarles a que sea una herramienta accesible para todos los ingenieros biomédicos y pues poder realizar nuestras tareas y labores de la mejor manera. Edward. Complementando, Hugo, la respuesta es sí, puede haber repercusiones legales debido a que la NOM 016 indica que el mantenimiento preventivo debe de ser practicado con base a lo que dicta el fabricante, y también la NOM 240 al hacer un procedimiento de ingeniería forense para revisar la razón real de un incidente adverso, va a requerir de las pruebas de mantenimiento y si estas no se realizaron de la manera adecuada se pueden contar con implicaciones legales. Por supuesto que sí. Sin embargo, es importante que los hospitales y las clínicas al contratar a una empresa de servicio requieran que estas pruebas se realicen
porque puede haber un tema de corresponsabilidad ahí, ¿no? Entonces, es importante que se tome en consideración esto como una necesidad y algo indispensable. Nos preguntan el valor de la resistencia que debe de tener un cable de tierra. Aquí necesitamos conocer cuál es el estándar que estamos aplicando, pero puede ser menor a 0.3 ohms o menor a 0.2 ohms. Es por ello que necesitamos asegurarnos que los cables tienen que ser grado médico. La más de las veces estos vienen con un punto verde en el conector para asegurarnos que es de esta calidad. Es muy importante este tema, pues de esta manera aseguramos que el cable a tierra se encuentra funcionando de manera adecuada. No sé cómo andamos de tiempo, mi estimado. Me gustaría hacer la invitación y ver qué otros temas vienen a futuro. 4 minutos más, Hugo, y terminamos la sesión. De todas maneras, les comento que se puede, o sea, seguramente no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, sin embargo, las vamos a poner en un documento referencial para poderlo colocar junto con el material aplicable. Nos preguntan aquí sobre la realización del ejemplo con cada uno de los equipos de seguridad eléctrica. Es una muy buena propuesta, lo consideramos. Para el siguiente webinar se va a hacer algunas pruebas físicas en equipo, cubriendo y haciendo de algunas diferenciaciones, por lo cual los invitamos a que nos acompañen por ahí. Nos preguntan que si se pueden realizar pruebas de seguridad eléctrica en áreas COVID. Luis, no sé si tú que estás un poquito más envuelto aplicando el tema, si nos pudieras apoyar con esta pregunta. Sí, claro. La respuesta es sí. O sea, se puede realizar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo en cualquier lugar. Sin embargo, es importante, o sea, y digo sí porque no está normado, pues, pero sí es importante mencionar que si es indispensable estar en el área haciendo esta prueba, y es una urgencia como tal realizarla en ese lugar, entonces adelante. Sin embargo, es importante seguir numerosas indicaciones y recomendaciones por parte de la OMS al momento de realizar desinfecciones del equipo antes de manipularlo. La respuesta sería sí se puede. Mi recomendación sería no hacerlo in situ, porque esto puede tener implicaciones de exposición y riesgos, por supuesto. Además que pues, se requiere desinfectar el equipo una vez se esté utilizando, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Eduardo, por ahí hay un par de preguntas que coinciden en dos partes. Si un equipo puede tener diferentes tipos de piezas aplicadas, ya sea BF o CF, y si pudieras ayudarnos con un par de ejemplos adicionales. Sí, correcto. La clasificación de tipos de partes aplicadas corresponde desde el contacto en que se va a tener el paciente. Un ejemplo de ellos es un desfibrilador que tiene las partes de los electrodos, pueden ser BF, y en la parte de los desfibriladores CF. ¿Sí? Porque una me va a generar más corriente y que me va a hacer contacto con él, me va a hacer pasarla por el corazón. Entonces, confirmando lo de la pregunta, es variable. Cada parte aplicada tiene su propio tipo y hay que revisar los manuales. Espacio para una última pregunta. Quisiera aclarar que todas las preguntas que se estén recopilando en el espacio de preguntas y respuestas se van a trabajar fuera de cámaras para poder hacer un documento y ponerlo a disposición de ustedes para consulta. Entonces, no se preocupen si no podemos responder en este webinar, lo haremos con muchísimo gusto en un documento que irá anexado. Por eso, mi insistencia de solicitarles que utilicen el módulo de preguntas y respuestas para poner ahí sus comentarios. O sea, bueno, más bien sus consultas. Espacio para una última pregunta, Hugo. Gracias. Por aquí hay una pregunta muy interesante. Creo que Luis, como director, si nos pudieras ayudar, es ¿por qué deben los directores hospitalarios o empresas de servicio invertir en un equipo de medición que ayude a los ingenieros clínicos o de servicio a prevenir riesgos eléctricos? Gracias, Hugo. Principalmente el objetivo debe estar puesto en la salud del paciente. Si tienes ese objetivo claro,
Después vienen otros objetivos de negocio que se conjuntan. Invertir en equipo de medición implica alargar la vida útil de los equipos, no solamente los de medición, sino los equipos médicos, y evidentemente darles un mayor rendimiento en términos técnicos y evidentemente en términos económicos. La razón es esa, básicamente es, número uno, ayudar en la seguridad del paciente y mejorar las inversiones de los hospitales. Excelente. Complementando un poco la respuesta, pueden consultar a través de los diferentes distribuidores sobre herramientas de retorno de inversión y justificación en el tema de la adquisición, desde una parte técnica y otra clínica, para poder justificar este tipo de adquisiciones o inversión en la seguridad del paciente y del personal usuario. Pues creo que con esto cerraríamos, sin antes hacer una invitación. Si podemos pasar al siguiente slide, Luis, donde vamos a tener una segunda sesión el 19 de agosto a la misma hora, donde estaremos viendo un poco más específico el tema de parámetros y pruebas de seguridad eléctrica en equipo médico, y ha sido una pequeña diferenciación sobre las dos normas que platicamos el día de hoy. Agradecemos mucho su participación. Reiteramos que estaremos contestando el resto de las preguntas que se generaron a través del pool de preguntas para poder ayudar a aclarar este tipo de dudas.